Después del capítulo 5, ¿qué viene? El 6. Y antes, el 5. Muy bien, la maestra, también la maestra. Después del 6 y el 4, ¿no? Y estuvimos hablando un poquito sobre cómo andaban los hijos de luz. Y habíamos quedado en el verso 21, es donde nos invita y nos dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios, y da consejos que ya bien lo sabemos, aquellos que tenemos años en el Señor, pero siempre es bueno renovarlos o refrescarlos. Y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y este es un primer consejo que la Biblia nos da, o le da a las esposas, primeramente, cómo deben comportarse, cómo deben desarrollar una vida de comunión y de familia. Pero también nos da instrucciones a los maridos, ya que no zafamos, sino que nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto es muy fuerte. Estos días el Señor está ministrando en mi vida y es muy fuerte, porque tuve que realmente recapitular y volver a estos inicios de la palabra, porque dice la palabra del Señor: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Dice, y no tan solo el amor, dice, sino que se entregó a sí misma por ella. Y realmente nos muestra a nosotros el amor del Señor, el cuidado que el Señor tuvo para con su iglesia, es el mismo amor que nosotros tenemos que desarrollar como esposos sobre nuestras esposas. ¿Para qué? Dice: para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa. Y esto viene para nosotros en este tiempo, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Mira el trabajo que tenemos los esposos. ¿Cómo debemos presentar a nuestra propia esposa? No significa que la tenés que planchar, desarrugar, no. La tenemos que cuidar para que realmente esto suceda en su vida. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y acá hay un principio interesante que nos remite a la palabra de Dios, que nadie puede amar a su prójimo si primero no se ama a sí mismo. ¿Sí? Y es un principio que nosotros debemos realmente ponerlo por obra. No hacer un egocentrismo de nuestra vida, pero sí estar bien con nosotros mismos para poder hacer que el vínculo con nuestras esposas también se lleve a cabo y sea bueno. Porque quien se aborrece a sí mismo va a aborrecer a su prójimo. Quien se lleva mal con sí mismo se va a llevar mal con su prójimo. Amén. Y el consejo del capítulo 5 nos introduce a eso. Dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y una palabra que siempre me ha acompañado es la palabra sustentar, sustentador. El marido sustentador de la casa. Damos gracias al Señor porque las mujeres ahora pueden desarrollar su trabajo, ahora ellas consiguen, pero la responsabilidad es del esposo sustentar. Yo recuerdo esta palabra, vino una vuelta a mi corazón. Yo no teníamos un muy buen pasar económico, nos habíamos recién casado, habíamos alquilado una casita ahí, guachi, y estábamos viviendo de un sueldo que era muy pequeño. Habíamos tenido a Lucas y en ese tiempo la pastora Marcela, estaba trabajando allí en la famosa tienda Famularo,
y teníamos que dejar el nene con otra cosa, y yo me iba a casa y me ponía triste a trabajar. Digo, Señor, al final no dejes un bebé y en vez de la mamá de cuidarlo, de abrazarlo, de protegerlo, lo tiene que llevar a la tarde. Quizás sea el de mucho, ¿no? Pero era la situación que yo estaba viviendo. Y me puse a clamar al Señor y digo, Señor, y el Señor me trajo esta palabra: vos sos el sustentador. Y cuando yo le dije al Señor, Señor, si tu palabra dice que yo soy el sustentador, vas a tener que respaldarme, ¿no? Y yo recuerdo que en ese tiempo el Señor me sacó del lugar donde estaba y me llevó a un lugar donde empecé a cobrar 2 o 3 veces más de lo que estaba cobrando, ¿no? Pero creerle a la palabra de Dios, sí, creerle, como le creí en eso, tenemos que también creerle en un montón de situaciones. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, verso 31, y acá está un lindo principio que a veces cuesta mucho culturalmente. Dice, porque por esto, verso 31, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un mismo espíritu, pero también una sola carne. Eso es lo que produce el matrimonio dentro del contexto de la palabra de parte del Señor. Amén. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Consejos, haciendo hincapié el apóstol Pablo de cómo nosotros debemos comportarnos en nuestra vida conyugal, pero también trazando un paralelo de cómo Cristo cuidó a su iglesia. Hoy fuimos a depositar los diezmos de la iglesia, fuimos a depositar hoy, y bueno, la pastora, fuimos ahí al lado del registro civil, viste que hay un Santander, ¿no? Y mientras que ella bajó a hacer el trabajo en el banco, yo me quedé detenido viendo un matrimonio que estaba a punto de casarse, ¿no? Y yo me quedé observando, primero se ve que primero vino la mujer, ¿no? Y estaba ella, saludaba a todos con un ramo de flores, ¿no? Y al rato vino el esposo. Y vos vieras, el esposo era un matrimonio grande ya, ¿no? Que se casaban. Y vos vieras, ¿no? Se ve que ese hombre jamás en la vida se ha puesto un traje, porque andaba medio incómodo, ¿viste? Y se lo tocaba, ¿no? Y yo digo, qué lindo, cómo se preparó el esposo para su esposa. Y cómo se preparó, y me emocionó, porque casi me largo a llorar. Digo, Señor, así va a ser la iglesia, así es la iglesia, con ese ramo esperando que el esposo regrese a buscarla. Pero Él no va a venir a buscar una iglesia con manchas, con arrugas, una iglesia vencida. Él viene a buscar una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no huya, sino que vaya en búsqueda de la presencia de su amado. Amén. Entramos en el capítulo 6. Tengo nada más que 25 minutos para desarrollar, y no voy a desarrollar todo el capítulo 6 porque me parece interesante guardar unos textos para que nosotros podamos ampliarlos más, no los tomemos muy a la ligera. Pero sí vamos a desarrollarlo lo mejor posible. En el capítulo 6, o esto para los que toman nota, en los primeros 9 versículos del capítulo 6, tenemos las relaciones del soldado. Aquí el apóstol Pablo está mirando el accionar de un soldado, porque ustedes después van a recordar en el capítulo 6, verso 10, cómo está hablándonos, ¿no?, de cómo funciona. Nos habla también sobre la armadura de Dios que tenemos que colocarnos. Pero en los primeros 9 versículos tenemos la relación, ¿sí?, de cómo deben ser. Del 10 al 12 se describe al enemigo,
del soldado. Capítulo 10 se recuerda la armadura de Dios. Del 13 al 18 vemos la protección del soldado. Del 19 al 22 vemos el ejemplo del soldado. Y del 23 al 24 vamos a terminar viendo la bendición del soldado. Efesios 6, capítulo 6, del verso 1 al verso 4, nos dice lo siguiente: hijos, y ahí otra vez comienza con las relaciones, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también a los papis dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira. Ustedes que son adolescentes, acuérdense de este pasaje. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice, criando con disciplina y amonestación en el Señor. Qué interesante, porque nos enseña o nos habla sobre la relación de los hijos y los padres. Dice: porque esto es justo. En el verso 1 dice: hijos, obedeced al Señor, dice, en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Es justo, es correcto, ¿sí? Y dice: de acuerdo, porque esto es justo, nos habla de que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios de que nosotros obedezcamos en el Señor a nuestros padres. Cuando hablo de justo, está hablando de es lo correcto de hacer, es la voluntad correcta de Dios de obedecer a nuestros padres. Una actitud justa porque Dios lo ha dispuesto de esta forma. La primera lección que un soldado debe aprender, ¿cuál es? La obediencia. Por eso comienza este pasaje así. Tenemos que aprender la obediencia. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta obedecer? Nos gusta obedecer cuando sabemos que están las cosas bien, y entonces yo me inclino a obedecer. Pero ¿qué de cuando a mí se me piden cosas que yo no estoy de acuerdo a obedecer? Pero tengo que obedecer. ¿Sí o no? Y es ahí, hoy hablamos en el grupo, donde, como es la carne cruda, comienza a manifestarse, porque no nos gusta obedecer. Nos cuesta obedecer, ¿sí o no? Vaya que se nos cuesta. Nos cuesta cuando nos piden algo, pero la voluntad de Dios es la obediencia. Y dice el verso 2: honra a tu papá y a tu mamá, que es el primer mandamiento con promesa. Estaba leyendo estos días, dice que hay gente que le pide en oración a Dios y le dice: Señor, prosperame, Señor, que tenga largos días, Señor, que yo pueda crecer, pueda extenderme, Señor, bendecí mi vida. Y dice que Dios contesta desde el cielo, dice, no me lo pidas a mí, sino ejecutarlo. No pidas que yo haga ese milagro, sino ejecutar la palabra. ¿Me entiende lo que quiero decir? A veces nosotros hacemos oraciones a Dios donde Dios dice: lee la Biblia, lee mi palabra, porque ahí está el instructivo para que tu vida sea bendecida. ¿Sí? Y entonces acá nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Escuchá, para que te vaya. ¿A cuánto nos gusta que nos vaya bien? Yo creo que me vaya bien. ¿Sí o no? Todos tenemos que honrar a mamá, a nuestra madre y a nuestro padre. Nosotros desgraciadamente, tanto Fabiana como mis dos hermanos, no tenemos ni papá ni mamá, se nos llevó el Señor para su gloria, algún día los veremos, ¿no? Pero qué importancia, yo a veces les digo, qué importante que es honrar a nuestros padres, qué importante, porque cuando no los tenés, entendés la importancia de honrarlos, ¿no? Yo recuerdo cuánto tiempo mi padre, antes de fallecer, el último tiempo, justo el último tiempo, él quería venir a tomar un café conmigo y yo me negaba porque yo estaba en otras cosas. No conocía al Señor, por supuesto, ¿no? Pero yo estaba en otras cosas, pero él quería solamente tomar un café.
Cuando me di cuenta que se fue, me di cuenta que ya no pude más tomar un café con mi viejo, ¿no? Me olvidé de honrarlo. Cuando encuentro en la palabra de Dios, yo mi consejo a los jóvenes: honren a sus padres, para que tengan largos días y para que les vaya bien sobre esta tierra. Pero también le da consejo a los padres, ¿sí? Los padres acá nos afanan. Dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dice: como caminan los padres en la luz, no provocando a sus hijos, no provocarlos a ir a sus hijos. ¿Qué significa? Sino que hay que cuidarlos con disciplina y amonestación. Pero mirá lo que me puse a buscar, la palabra amonestación, lo que significa, ¿no? Porque cuando hablamos de palabra amonestación, nos acordamos del cuaderno cuando vimos a la escuela y la maestra nos ponía amonestaciones, ¿no? Y nos ponían todo lo que hacíamos mal, ¿sí o no? No nos ponían las cosas, tarjeta amarilla, ya naranja para algunos. Pero la palabra amonestación significa entrenar, amonestar y enseñar. Entrenar, me gustó esa palabra, entrenar, amonestar, y dice enseñar a nuestros hijos, que es tan diferente a provocarlos a ira. ¿Sí? Entonces este consejo también de la palabra de parte de Dios dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Avanzamos. Y en el verso 5 nos dice lo siguiente: siervos, porque ahora nos habla sobre aquellos, fíjense ustedes, primero nos habló sobre los padres, primero las esposas, los esposos, Cristo en la iglesia, ahora nos habló sobre honrar a nuestro papá, nos habla de cómo trabajar con nuestros hijos, de amonestarlos, de enseñarles, de instruirles. Yo nunca me voy a olvidar, a veces alguien nos enseñó: nunca disciplines o castigues a tu hijo cuando estás enojado, porque lo único que vas a hacer es descargar tu ira sobre la vida de tu hijo. Es interesante eso, y a veces provocamos a ira y no sabemos por qué nos pega mamá, por qué nos pega papá. Si fue que se enojó con el gato, porque le tiró la comida del día, o era para disciplinarme. Yo nunca me voy a olvidar la disciplina que ejercíamos sobre nuestros hijos, ¿no? Si uno pudiera saber cómo educar a sus hijos, yo hubiese comprado todos los libros. No sé cuántos están de acuerdo. Sí. Todos, ¿no? Iría uno por uno, decir cómo ser mejor papá, cómo ser mejor, instruirlos, enseñarles. Pero tuvimos que encontrarnos con la necesidad de buscar un libro, porque necesitamos sabiduría. ¿Sí o no? Nadie aprendió ese libro. Y me acuerdo que una vuelta, para disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Que eran bastante revoltosos, como dos varones, ¿no? Se habían portado mal. Y en una ocasión los llamé aparte, ¿no? Y yo tenía una zapatilla que se llamaba riff, una J, la riff, las que la conocieron sabía que picaba. Entonces yo amonestaba con la riff, hasta que un día la riff desapareció. Me la escondieron, me la tiraron, no sé, pero nunca más apareció, hermano. Yo las amaba esas, no porque les pegaba a ellos, pero la amaba, pero desapareció. Y compramos un libro con mi esposa, y el libro decía, y nos llevó con mucha sabiduría y nos enseñó esto que yo le estoy diciendo, pero también decía: cuando usted vaya a amonestar a sus hijos, dígale, usted tiene que pegarle la parte más gordita que hizo el Señor. ¿Se imagina cuál es? La más gordita, ¿sí? Dice, y es ahí donde usted tiene que ser bien santo. O sea, no tiene que darle más de 3 chirros. Mirá vos, ¿no? Y yo una vuelta estos se portaban mal. ¿Y sabés lo que hice? Utilicé los principios de este libro y les dije: chicos, van ya a la habitación porque yo voy a hablar con ustedes. ¡Wow! Se pusieron bordó, hermanos. Nunca habían logrado solamente
con decirles, vayan a la habitación que yo voy a hablar con ustedes y los voy a disciplinar, estaban que ya empezaban a llorar, ¿no? Y digo, y ahora se van a bajar cada uno del pantalón y les voy a dar 3 chingos. ¿Por qué, papá? Porque hicieron esto, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. Mira, hermano, las palmadas que le daban, viste, eran así. Parecía que se morían. Yo digo, miramos lo que es el efecto de desarrollar bien la disciplina. Nunca más aplicamos esa verdad, pero nos fue de muchísima bendición, porque cada vez que le decíamos vamos a hablar, ellos sabían que venían los chicos. Pero realmente fue de mucha bendición. Y ahora, en el capítulo 6 del verso 5, nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. No, yo cuando estaba leyendo esto digo, Señor, si nos llega a agarrar un sindicalista, le sonaba, ¿no? Pero mirá lo que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón. Dice, no como a Cristo, ¿no? Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de Señor. Y mire que está con mayúscula, no está con minúscula, está hablando del Señor, sea siervo o sea libre. El 9 lo vamos a dejar para más adelante. Pero miren ustedes lo que nos dice, cómo caminar en la luz. Los empleados tenemos que trabajar como siervos de Dios. Hoy hablábamos sobre la sal y hablábamos sobre la luz. ¿Sí? Y hablábamos que somos sal y somos luz. Y hablaba que el hacer sal tenemos que dar testimonio de nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Y que también al ser luz, tenemos que nosotros demostrar, proclamar, hablar nuestra vida. Pablo dice que nosotros somos cartas leídas al mundo y que el mundo lee nuestras cartas, lee nuestra vida, nuestro proceder. Imagínense que este texto está hablándole a aquellos que están bajo el gobierno de patrones, está hablándole a empleados y les dice, ¿no? En contra de todas las leyes laborales, pero nosotros tenemos la ley universal de la palabra del Señor para cómo direccionarnos, guiarnos y ser bendecidos. Porque el que se humilla, Dios, ¿qué hace? Lo exalta, lo levanta para la gloria de su nombre. Por eso dice que nos recuerda que nuestro trabajo, siervos, obedecer como a Cristo, nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús. ¡Wow! Y acá hay un aspecto amplio. Dice que no hay persona más feliz de aquella que trabaja de lo que le gusta. ¿Sí o no? Algunos no tuvimos esa suerte. ¿Sí o no? Algunos no hemos tenido esa suerte, algunos hemos tenido que desarrollar nuestro trabajo en función de lo que la vida nos fue ofreciendo. Hay algunos que tienen la solicitud, la bendición de trabajar de lo que les gusta, ¿no? Y son felices, y vos lo ves que disfrutan. Pero no debemos olvidarnos aquellos que estamos desarrollando en nuestro trabajo, que quizás todavía no hemos encontrado aquello que nos gusta, de realmente servir como sirvió Cristo, como si fuera para Cristo. Y yo no me imagino, espero que ninguno de nosotros sirva a Cristo de una forma a regañadiente. No me lo imagino, ahora tengo que poner a cantar. No me imagino eso, sino que lo hacemos con gozo, con alegría. Venimos a la casa del Señor. Yo me alegré con lo que
que me decían: a la casa del Señor, ¿qué cosa? Iremos, nos gozaremos y nos alegraremos. Tenemos que gozarnos en el servicio que estamos ofreciendo, porque no lo hacemos para la vista de los hombres, sino que lo hacemos para Cristo. Y esto, como si fuera, viste, en los subtes, como si esto fuera poco, te dicen en el subte, te ofrecen 3 cosas, y dice, como si esto fuera poco, dice que Dios va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu vida. No sirviendo al ojo. Trabajar solo. Hay muchos que trabajan solo cuando el jefe los está mirando. Y no tenemos que trabajar para eso. ¿Sí o no? Yo sé que hoy la metodología, sé que hoy muchos actúan de esta forma. Yo la otra vez hablaba con mi señora, es notorio encontrar en muchos comercios, no sé si ustedes se han dado cuenta, gente extranjera, muchos venezolanos, ¿no? Trabajando de empleados. Y vaya lo cortés que son. ¿Se dio cuenta usted de eso? ¿Se dio cuenta lo cortés que son? ¿Cómo te atienden? ¿Con qué solicitud? ¿Con qué amabilidad? ¿Cómo te hacen sentir bien? ¿Cuánto más nosotros, que en cierta forma somos extranjeros y peregrinos, hemos nacido de nuevo, tenemos que nosotros tener esa misma postura en el Señor? No sirviendo al otro. Agradar a los hombres, aquellos que buscan complacer al hombre. Y nosotros tenemos que complacer al hombre. Siempre nosotros esperamos recompensa ¿de quién? Del hombre. Hay una prédica, un texto, mejor dicho, que dice: vayamos una milla más. No te quedes conforme con lo que hiciste. Anda una milla más. No te conformes con lo que desarrollaste. Anda una milla más. La milla más es para aquellos que ciertamente son más bendecidos, valorados. Hay gente que hace pura y exclusivamente lo que debe hacer. ¿Sí o no? Yo me acuerdo un tiempo atrás, encargado casi de 5 o 6 personas, había un muchacho que entró nuevo, yo lo conocía, ¿sí? Y entonces, bueno, yo comencé a mirar su solicitud de trabajo, cómo él trabajaba. Veía cómo atendía a la gente, ¿sí? cómo se comportaba. También me observaba cómo eran en los momentos de ocio. Yo siempre digo que cuando tenés que trabajar, trabajá. Cuando es momento de ocio, bueno, ya se verá. Pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando hay gente para atender, hoy no pasa lo mismo. Culturalmente, fíjate que están 4 o 5 en el mundo y no te atienden. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? Pero yo veía esta actitud en este chico y veía que se la pasaba con el celular. Un día le llamé la atención, le digo, digo, vos cuando realmente no estás haciendo nada, digo, tenés que por lo menos dar una mano a tus compañeros de trabajo, ayudémonos entre todos, porque entre todos lo hacemos mucho más fácil que tirar la carga sobre uno. Y él me contestó, no, a mí me pagan para ser vendedor, y yo lo único que voy a hacer es vender. Se quedó ahí, no prosperó, se quedó ahí. Él quiso ser vendedor y quedó como vendedor toda su vida. Y sin embargo he visto gente que no sabía nada sobre el tema, pero les ponía ganas, se quedaban un poquito más, venían 5 minutos antes, 10 minutos antes. Ellos iban una milla más, y esa gente fue la que fue bendecida y prosperada, porque es un principio espiritual. No es tan solo agradar al hombre, sino que estamos agradando al Señor. ¿Cómo al Señor? Todo lo que hacemos es para honrar y glorificar el nombre del Señor. No honramos al Señor solamente cuando cantamos o adoramos. Honramos al Señor en todo tiempo.
En todo momento honramos y glorificamos el nombre de Dios con nuestras acciones. ¿Sí o no? Llevamos gloria al Rey. Llevamos honra al Señor. ¿De qué sirve adorarnos y mostrarnos si nuestras acciones después son totalmente dispares a la adoración y a la alabanza que le producimos a Él? Amén. Entonces, el consejo aquí en el libro de Efesios nos da con respecto ciertamente a los empleados. Pero también, por la duda que la patronal se quiera correr, nos dice, verso 9, vosotros amos, hacer con ellos lo mismo. Háganlo dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo o en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces le da consejo al empleado, pero también le da consejo al empleador. No te olvides, no los amenacen, porque en el Señor no hay acepción de personas. Amén. Verso 10. Y es aquí donde yo quería un poco detenerme para poder desarrollarlo con mayor amplitud con respecto a la armadura de Dios. Pero voy a hacer una pequeña introducción en esta tarde. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fíjense ustedes, ¿no? Porque termina, yo digo que son pasajes bizarros, ¿no? Porque viene hablando de cómo comportarnos, y ahora sale la palabra de Dios y nos dice, ¿no? Como que no tuviera. Nosotros tenemos separación acá, ¿no? En la palabra, pero en el escrito, el manuscrito, está todo corrido. Entonces, me llama mucho la atención que después de dar lecciones a uno, lecciones al otro, lecciones al otro, dice, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Y esto nos hace un llamado de luchar contra las tinieblas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Pero yo quiero desarrollar estos dos versos antes de ir a la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El llamado a estar firme contra el diablo. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza que debemos anhelar y la fortaleza que debemos buscar contra el día malo es la fortaleza que viene de parte del Señor. No es la fuerza propia, no es el intelecto, no son los gritos, sino el ser lleno del Espíritu Santo para fortalecernos en el Señor. La batalla espiritual tiene dos componentes: fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestirnos de toda la armadura de parte del Señor. Amén. Entonces, quiero dejarles esto. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11 dice, vestíos. El mandato de toda la armadura de Dios, armadura en el griego se usa solo en otro lugar en el Nuevo Testamento. Solamente se utiliza la palabra como es armadura en el griego en un solo texto, que después yo se lo voy a alcanzar y se lo voy a mandar. Pero nos habla de esto: vístanse de toda, no de alguna, no de la que se acuerde. Hay algunos que se ponen el calzado, pero se olvidan de ponerse las medias. Ah, no, yo no las uso. Hay algunos que se colocan el casco, pero no se ponen aquí el escudo de la fe. Y tenemos que vestirnos,
para poder fortalecernos en el Señor con toda la armadura del Señor. Hay algunos que salen a la batalla y no llevan la espada. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesús al diablo? Con la palabra. Mirá si el diablo conoce la palabra. Y pensamos que el diablo es ignorante. Pero la conoce mejor que nosotros. Tentó nada más ni nada menos que a Jesús, lo tentó con la palabra. Pero Jesús venció con la palabra. Por eso es importante que nosotros nuestra fortaleza la busquemos en el Señor, que seamos revestidos de ese poder y que también nosotros echemos mano a la armadura que Dios nos ha entregado para poder avanzar y batallar. Como hoy decía en el grupo de crecimiento, el Señor ciertamente ya ganó la victoria, ya la ganó, ¿sí? Él nos hizo más que vencedores, Él venció la guerra. Nosotros ya no tenemos más guerra contra el enemigo. Lo que sí tenemos son batallas que el Señor nos da aún instructivos, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales en Cristo Jesús. Y entonces el Señor nos nutre de herramientas para poder batallar contra el adversario, pero también nos enseña en este capítulo 6, verso 10 o 11 en adelante, de que debemos proveernos de toda la armadura del Señor. Amén. Lo dejamos ahí. Y cuando retornemos el martes que viene, martes que viene no sé si llegamos, pero vamos a retornar y vamos a desglosar bien, desglosarlo bien, qué significa cada una de las ropas que tenemos que colocarnos en pos de la batalla. No a veces los principios, porque muchas veces a mí me enseñaron, ¿se acuerdan que cuando de las figuras de muchos libros cristianos nos muestran una espada larga, ¿no? Nos muestran al soldado con una espada larga. Y ustedes saben que la espada que el apóstol Pablo habla de una espada de daga, es más chica. Y una es de defensa, pero la otra es de ataque. Interesante. Y no es lo mismo defender que atacar. Entonces, quiero que vayamos a la luz de lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén? No lo que venimos a veces trayendo, porque a veces nos dijeron que era así, y bueno, nos quedamos con eso, no indagamos en la palabra, no nos preocupamos, pero vamos a indagar bien en la palabra de parte de Dios para que el Señor nos traiga revelación y luz en estas áreas, que son tan importantes para poder batallar en el día malo. Amén.